Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. Hoy hemos invitado a 30 minutos a un experto en celiaquía. Está con nosotros Luis Ortigosa, que también es pediatra. Luis, bienvenido. Hola, hola. Bienvenido. Es uno de los especialistas de Canarias que mejor conoce la celiaquía. Vamos a hablar de celiaquía, vamos a hablar también de nutrición de niños, pero vamos a empezar con la celiaquía. ¿Son muchos los que padecen celiaquía y todavía no lo saben, Luis? Claro, la enfermedad celíaca es una enfermedad muy corriente, es una enfermedad con una incidencia alta. Nosotros sabemos que en nuestro medio aproximadamente de cada 100 niños que van a nacer, uno va a ser celíaco, con lo cual la incidencia del 1% es una incidencia muy alta. ¿Y qué porcentaje de canarios que nos están viendo ahora mismo son celíacos y no lo saben? Pues si en Canarias calculamos que hay unos 2 millones de personas y hay un 1% de celiaquía en la población general, significa que debe haber unos 20.000 celíacos en Canarias. Si nosotros tenemos ya diagnosticados entre las dos provincias unos 3.500 a 4.000, pues nos quedan unos 15 a 16.000 personas que viven en Canarias. O sea, en Canarias puede haber 17.000 personas, por hablar de números redondos, sí, que son celíacos y no lo saben. Sí, sí. ¿Y eso qué consecuencias tiene, Luis? Bueno, vivir así sin saberlo. Puede tener consecuencias sobre la calidad de vida del día a día de la persona celíaca, porque muchas veces, y afortunadamente si es así, el celíaco se va a diagnosticar pronto, es decir, porque tiene síntomas clínicos que nos hacen sospechar que son enfermos, pero después hay un grupo de enfermedades asociadas, de familiares en primer grado, es decir, o padres o hermanos, o incluso en segundo grado, que sin tener esos síntomas, como muy bien ha dicho, tienen la enfermedad y en ese momento no la sufren, pero a medio o a largo plazo van a tener consecuencias que pueden ser muchas. ¿Cómo pueden saber esas personas que nos están viendo ahora mismo que son celíacos? ¿Hay algún síntoma claro que les ayude a reflexionar y a decir, a lo mejor yo soy celíaco? Claro, depende de la edad. Por un lado, es una enfermedad más frecuente en niños, pero cada vez se diagnostica más en adultos. Es una enfermedad que hasta hace pocos años se pensaba que solamente se centraba en el tubo digestivo, es decir, con síntomas digestivos, vómitos, dolor abdominal, diarrea, distensión abdominal, niños que no crecen adecuadamente. Esa es la forma clásica de la presentación en un niño. Pero una persona adulta, por ejemplo, una mujer que tenga una anemia persistente, puede ser una manifestación de enfermedad celíaca y ella puede pensar, y su médico puede pensar, que esa persona es anémica porque tiene pérdidas de sangre, es decir, puede tener reglas abundantes, y no es esa la causa. La causa es que la enfermedad celíaca lo que va a traducirse es en una alteración del intestino, en la vellosidad del intestino, que es por donde se absorben todos los nutrientes, hierro, calcio, etcétera, pues no se absorbe el hierro en esas personas. ¿Y un médico de cabecera baraja entre sus dudas la posibilidad, por ejemplo, de esta mujer de que sea celíaca o es difícil? Cada vez mejor. ¿Sí? Si me decías hace 20 años, no. Desgraciadamente, hace 20 años las mujeres con anemia como forma de presentación de enfermedad, pues era un calvario para ellas, iban de médico en médico a veces, y porque solamente se centraban en darle hierro, en estudiar su anemia bajo el punto de vista hematológico, y no pensaban que el problema era que no absorbían bien el hierro. De hecho, hay un programa que se hizo en televisión española hace muchos años, en Línea 900, se llamaba Soy celíaca, gracias a Dios, y era una persona de 20 y tantos años, una mujer, que después de 15 o 20 años con una anemia persistente, le dijeron que era celíaca, le pusieron el tratamiento, es decir, retiraron el gluten de su dieta, y al cabo de 3 meses estaba muy contenta de ser celíaca. Esta frase le puede sonar a alguien, le puede chocar, lo de soy celíaco, gracias a Dios, pero claro, es que estas personas, hasta que saben que son celíacos, pasan por un calvario, ¿no? Claro, muchas, las que tienen síntomas, sí. Ya digo que a lo mejor tú eres celíaco y no lo sabes. Puede ser de esos 16.000 canarios que son silentes. Es decir, la enfermedad celíaca puede tener muchas formas de manifestarse. Son formas activas, niños, adultos con manifestaciones digestivas, con anemia, con artritis, con lesiones en la piel en forma de dermatitis herpetiforme, en forma de abortos de repetición. Esto no es una clase hoy de medicina y no vamos a dar muchos signos y síntomas, pero básicamente el mensaje que hay que dar a la población general y a los médicos de medicina general y de especialidades es que piensen en esta enfermedad, y cada especialista pues sabe que tiene que sospechar una serie de signos y síntomas en algunas personas para saber que pueden ser celíacas. ¿Qué prueba me tengo que hacer yo para saber si soy celíaco? En primer lugar, la sospecha. En segundo lugar, tenemos unos anticuerpos, es decir, unos análisis de sangre que se llaman anticuerpos antitraglutamasa, es una palabra muy extraña, pero la determinación de este tipo de anticuerpos, y existen otros, pues nos pueden hacer sospechar, si son positivos, que esa persona es celíaca. Y pasamos a una segunda fase
fase de diagnóstico en este momento, que es analizar su intestino delgado, es decir, le hacemos una biopsia del intestino y podemos analizar si tiene una serie de lecciones que son características de este trastorno. ¿Y de los que dan positivo en el análisis de sangre, cuántos terminan siendo celíacos? Pues si son positivos débiles, es decir, el rango de la positividad del análisis, si es un positivo débil, no tiene gran valor. Ahora, si ya es un positivo, es un marcador que tiene una sensibilidad, una especificidad casi del 95%, es decir, estamos avanzando en la investigación y si nosotros conseguimos que estos análisis de sangre sean 100% sensibles y específicos en unos años, ya no tendremos que recurrir a otras herramientas diagnósticas. Pero cuando nosotros sabemos que una persona sospechamos que es celíaca, o bien porque tiene síntomas, o porque es un familiar de un celíaco, o porque está en uno de esos grupos de riesgo que hemos comentado anteriormente, y estos análisis están muy, muy altos, la posibilidad de que sea celíaca es altísima, de un 95%. Ya llevamos algo más de 5 minutos utilizando la palabra celíaco, celiaquía, pero no hemos explicado qué es la celiaquía. Hemos utilizado la palabra gluten. Muy bien. ¿Qué significa ser celíaco? ¿Qué problema tiene el celíaco? ¿Qué no funciona bien en su organismo? Muy bien, yo creo que entonces lo primero que tenemos que haber empezado, y si quieres paramos y empezamos de nuevo, es decimos qué es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno muy corriente que se caracteriza porque determinadas personas que tienen una predisposición genética, es decir, no es celíaco la persona que quiere serlo, sino la que puede serlo porque tiene ese problema genético. Yo siempre digo que Luis Ortigosa es el hombre de las frases, ¿no? Son esas frases casi lapidarias, ¿no? Y esta frase también al principio cuesta asimilarlo un poco. No es celíaco el que quiere, sino el que puede. Es que es así, es decir, para ser celíaco la primera característica que tenemos que tener es tener una predisposición genética. Tenemos que portar unos genes que se llaman HLA, de Q2 o de Q8, en fin, y de manera que nosotros una de las cosas que hacemos cuando no tenemos muy bien claras las cosas de que una persona puede ser celíaca por los signos, por los anticuerpos que hemos pedido, hacemos un estudio genético y el valor predictivo negativo de esa prueba, es decir, la posibilidad de que una persona que no tenga estos genes sea celíaca es excepcional. Para ser celíaco tenemos que tener estas características genéticas. Bien, pues entonces estamos diciendo que una persona que tiene estas características genéticas, una vez que comienza a consumir una serie de productos alimentarios que contienen gluten, y el gluten es una proteína que está en los cereales de mayor consumo en nuestro medio, en el trigo, en el centeno, en la cebada, en otros cereales, pero nosotros prácticamente vivimos una cultura del trigo, ¿no? Y más en Canarias. Bueno, hay quien dice que estamos intoxicados con tanto hidrato de carbono procedente de los cereales, ¿no? Sí, es que realmente, claro, somos una cultura sedentaria en la que hemos hecho cultivos, y bueno, y eso nos da para nuestra alimentación, con las leches, los derivados lácteos, los cereales, pues eso afortunadamente las sociedades avanzadas, las sociedades como la nuestra, pues nos dan un gran aporte de... Y decíamos, doctor, que el gluten lo tienen esos cereales, es una proteína que tienen esos cereales. Y esa proteína no es bien digerida por estas personas que son celíacas. Especialmente la Como unión... si fuera una comida pesada multiplicado por 10. Sí, más que una comida pesada es una intoxicación, una lesión continua del intestino de estas personas que a la larga les puede dar problemas desde esa anemia o problemas a la larga, nunca en niños, pero siempre en personas adultas, que pueden malignizar su intestino, es decir, pueden... Es como si el gluten fuera casi una espátula que raspa. Un agresor continuo del sistema inmune del individuo. El sistema inmune es el sistema que hace que nosotros nos defendamos contra las agresiones externas. O sea, en una persona normal, usted y yo, supuestamente si no somos celíacos, el gluten lo asimilamos. Exacto, lo toleramos, esa es la palabra. La palabra es que nuestro sistema inmune, desde hace miles y millones de años, nosotros tenemos un sistema inmune que nos hace defender de las agresiones externas, de las infecciones. Nosotros cuando nos enfermamos es porque nos infectamos contra virus, bacterias, cualquier germen, y el sistema inmune pues puede reconocer estos virus y puede producir anticuerpos y nos puede defender. Lo que pasa con la enfermedad celíaca es que el sistema inmune en estas personas que son celíacas tienen el problema añadido de estos genes que hemos comentado y no reconocen perfectamente estos epítopos tóxicos. O sea, para un enfermo celíaco el gluten es un objeto extraño en su cuerpo. Es un tóxico, es un auténtico veneno. Y puede ser que esas personas al principio toleren el gluten
y a medida que van haciéndose mayores lo toleren menos o no, o desde que nacen son intolerantes al gluten? Es una pregunta súper interesante porque eso, en ello estamos. Es decir, la pregunta que nos podemos hacer es por qué se puede diagnosticar la enfermedad celíaca en una persona de 40, de 50 años y si decimos que desde pequeño, desde que comenzamos a tomar gluten, desarrollamos la enfermedad. Existen años en los que existe una tolerancia, un cierto grado de tolerancia al gluten por esas personas. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado de unos genes, que son los genes que son los HLA, pero es que esto es una enfermedad que tiene que ver con más genes. Es una enfermedad poligénica, con lo cual también tiene que haber una serie de genes que están defendiendo a esa persona de presentar la enfermedad. Bueno, supongamos que ya estamos en el escenario de somos celíacos gracias a Dios, ¿no? Que decía usted, ¿no? Porque esa persona ha pasado por un calvario o no, pero al final ha determinado que es celíaco. A partir de ese momento, ¿cómo cambia la vida de esa persona, doctor? Hombre, cambia de una forma espectacular para el que tiene síntomas, porque simplemente con retirar los alimentos que contienen gluten de su dieta va a cambiar. ¿Y eso es fácil? ¿Eso es fácil, retirar los alimentos que contienen gluten? Porque a veces vemos en algunos alimentos que pone, puede contener trazas de gluten. Eso es como Jekyll y Mr. Hyde, es decir, es fácil y es muy difícil. Y bueno, ¿y aquí de qué estamos hablando? Es muy sencillo decir, señor, usted o su hijo tiene una enfermedad celíaca, lo único que tiene que hacer, fíjese, no tiene que tomar ningún medicamento, solamente tiene que hacer una dieta sana, retirando el gluten de la dieta. Qué sencillo. Pero ahora vamos a abrir la puerta y vamos a salir a la sociedad en la que vivimos y vemos gluten en todos lados. El gluten es como Dios. Está en todos lados, está no solamente en los alimentos, puede estar en medicamentos, puede estar en un montón de aditivos alimentarios, un montón de productos manufacturados pueden contener gluten. Entonces, al principio, cuando a una persona se le dice que es celíaca y que tiene que hacer una dieta sin gluten, el primer momento es de shock. El segundo momento es cuando va al supermercado y ve el abanico de alimentos que tiene que consumir, pues se asusta, pero una vez que ya pasamos, y los que son celíacos y me están escuchando saben que es así, una vez que ya pasamos del primer mes, segundo mes, ya por lo menos la compra de los productos sin gluten está bastante clara. ¿Pero por qué hay tantos alimentos con gluten? ¿Por contaminación? Bueno, los alimentos, primero hay alimentos con gluten y hay muchísimos alimentos sin gluten, y yo creo que el mensaje que tenemos que dar es que hay muchísimos alimentos en la dieta de una persona celíaca o no celíaca en que si queremos no consumimos gluten, es decir, la leche y los derivados lácteos, las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, otros cereales como el arroz, el maíz, el sorgo, el mijo, la quinoa, no contienen gluten. Yo puedo levantar... Estamos hablando de productos sin ser modificados, claro. Son productos que por naturaleza no contienen gluten. Otra cosa es que en el proceso de manufacturación se contaminen con gluten o se les añada gluten, como puede ser, por ejemplo, ciertos alimentos. El gluten es un aditivo que se usa desde hace más de 300 o 400 años en la alimentación, en la repostería. En las manzanas, por ejemplo, chilenas, que venían hace muchos años de Chile para su conservación, tenían una película de gluten para... ¿Ah, sí? Claro. Entonces, ¿Y qué hacía la película de gluten? Pues conservar, mantener desde ese viaje de Chile hasta llegar a los mercados, pues esos meses o esas semanas. Porque tiene una propiedad de conservar. En este caso sí, o sea, cuando ustedes vean esas, no es que todas las frutas que sean muy brillantes tengan, pero cuando una fruta es muy brillante y está perfecta, ustedes sospechen primero que tiene que tener aditivos para tener esa perfección, y uno de los aditivos que se le puede haber puesto ya no se le pone, porque eso fue un gran shock aquí en Europa cuando se descubrió, porque el celíaco puede consumir todo tipo de frutas, y si resulta que una fruta como una manzana o una pera o una nectarina está cubierta con una película de gluten para que ya estamos... Eso ya no pasa. Eso ya no pasa, afortunadamente. Después está el problema de los listados, el problema de los etiquetados. Que al final va a ser su frase de nuevo, ¿no? Que el gluten es como Dios, está en todas partes, ¿no? Es que es cierto. Es que el gluten está en todos lados. Incluso está en la hostia también, el gluten, ahora que estamos hablando de Dios, ¿no? El gluten está en la hostia, claro, las hostias son de trigo. Entonces, ese es el tema, es decir, entonces un celíaco pues no podrá hacer la comunión diaria o semanal o mensual con una forma normal, que es de trigo, tendrá que hacerla bajo otra especie, con vino o con formas que hay controversia con la religión o con el episcopado, de hacer formas sagradas a base de maíz, que sí se podía consumir. Eso es un tema en que está... Pero eso todavía no se ha decidido, ¿no? Hace años que se usó, y además se hacían unas formas muy características, triangulares y demás, incluso una forma de discriminación hacia el celíaco el tener, pero hay ciertas parroquias o ciertos incluso obispados en los que se es reacio al utilizar un tipo de formas sagradas que no sean hechas a base de trigo, porque parece ser que en la religión
religión se dice que la hostia tendrá que ser de trigo. Claro. Y es un shock también para estas personas cuando se enteran de que son celíacos, de que tienen que abandonar todos esos productos tan ricos que contienen gluten, porque hay que ver, ¿no? A todos nos encanta el pan, a todos nos encanta la pasta, a todos nos encanta al final todo lo que contiene gluten, ¿no? Claro, lo que pasa es que afortunadamente para los celíacos ya existe una industria paralela y ellos podrán consumir exactamente lo mismo que has dicho. Eso sí, pan, pagando 3 veces más, ¿no? O 4 o 5. Ese es el otro problema. O sea, el problema es el costo. ¿Pero es tan caro eliminar el gluten de los alimentos? Bueno, parece ser que el proceso de fabricación no se trata de eliminar. Una forma de llevar un producto sin gluten a la mesa de un celíaco sería extraer el almidón del trigo, que no tiene gluten. El gluten es una proteína, el almidón es un hidrato de carbono, y hacer productos con almidón. El problema es que a veces se contamina, ¿eh? Entonces lo ideal sería hacer ese tipo de productos con cereales que por naturaleza no contengan gluten. ¿Qué cereales no tienen gluten? Ya hemos dicho, el maíz y el arroz en nuestra cultura, pero el sorgo, la quinoa, el mijo, hay más cereales. El tef es un cereal que ahora incluso están habiendo plantaciones en ciertas zonas de Castilla. ¿Y esos productos son igual de ricos? ¿Usted los ha probado? No son tan ricos. No son tan ricos. Realmente hay diferencia. El gluten es el esqueleto que da la estructura del pan. ¿Pero en qué se nota la diferencia? ¿En qué lo nota usted? ¿Por qué cree que es menos rico? Pues yo simplemente, si a usted le gusta un buen bocadillo de jamón serrano con un pan crujiente y puede usted observar la diferencia que hay entre un pan elaborado pues especialmente sin gluten a un pan con gluten. Hay diferencia en la arquitectura y en lo crujiente. Cada vez se está avanzando más y ya estamos consiguiendo panes, o ya se están consiguiendo panes en los últimos años, que tienen unas características organolépticas de sabor muy parecidas al pan habitual. O sea que a los humanos nos encanta el gluten, entonces. Bueno, la estructura que da el gluten. A los humanos claro, es que todo esto ha cambiado porque hace millones de años nos hicimos sedentarios. Antes, recuerdan que salimos teóricamente del sur de África y de ahí nos extendimos éramos nómadas hasta que ya empezamos a sentarnos a crear cultivos, y en esos cultivos, pues uno de los cultivos que hicimos eran los cereales. Y entonces, cuando éramos cazadores no teníamos problemas con la celiaquía, ¿no? No, muy pocos problemas. Pero también es verdad que hemos cambiado tanto el patrón de la alimentación. Es verdad que arrastramos todo eso de cuando éramos una transición entre los monos y lo que somos ahora, y que, por ejemplo, ahora comemos muchísimos hidratos de carbono, y eso tiene unas consecuencias a la obesidad, y usted sabe perfectamente los índices de obesidad que tenemos en el archipiélago en estos momentos, ¿no? Claro, es que el problema es ese. El problema esto es un problema de alimentación. La enfermedad celíaca, ahora hablamos un poquito de nutrición y obesidad si quieres, pero el problema de la enfermedad celíaca es un problema serio porque es una enfermedad que ya tiene que ver con la inmunidad del individuo, es decir, una enfermedad autoinmune, y que no es una enfermedad para tomársela a risa. Es una enfermedad que puede tener consecuencias serias para el niño, para el adulto, a largo plazo, si no se hace una dieta estricta, sin gluten y con carácter permanente. ¿Y hay enfermos celíacos que la han despreciado y han intentado seguir comiendo de todo y han tenido graves consecuencias? Por supuesto. ¿Dónde puede acabar ese camino? Por supuesto, puede acabar en un linfoma intestinal, en un cáncer intestinal, o puede acabar en cualquier otra enfermedad autoinmune, una tiroiditis, una diabetes mellitus, cualquier enfermedad del colágeno. ¿Y ha tratado usted esos casos? ¿Los ha visto? Yo, afortunadamente, como soy pediatra, aunque yo estoy viendo cada vez más enfermos adultos, pero yo sí que puedo contar, ya yo estoy viendo celíacos de hace 30 años, con lo cual tenemos un amplio abanico. ¿Que pasaron por su consulta cuando eran niños y los ha seguido tratando? Sí, de niños y estoy viendo ya adultos. Yo estoy ahora controlando una media de unos 600 personas celíacas, desde una persona de 70 y pico años hasta niños, el último diagnosticado de 15 meses hace unos días. Entonces, cuando a un niño, que es la edad ideal, se le diagnostica de enfermedad celíaca, se le empieza a educar para la salud en la importancia de una adherencia estricta a una dieta sin gluten. Y ese niño, cuando ya tienes 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos y está en el colegio, él mismo ya es el primero que dice: yo de esto no lo puedo comer, o esto sí lo puedo comer. Claro. Y ahora que estamos hablando de los niños, y usted que es pediatra, muchas veces vemos papillas sin gluten, leche sin gluten. ¿Por qué es importante que se respete un tiempo hasta que los niños comiencen a consumir alimentos con gluten? Bueno, esto ha ido cambiando más que por modas, por intentar tener argumentos científicos. Hasta hace unos 15 años se pensó que lo ideal sería introducir el gluten más allá de los 7 o 8 meses para evitar, se pensaba, la presentación de la enfermedad celíaca en edades muy precoces. Pero se vio que no pasaba eso, sino que a lo mejor resultaba que si nosotros introducimos el gluten muy tarde en la dieta de los niños, pues resulta que lo único que estamos haciendo es
retrasando, enmascarando la presentación de la enfermedad, con lo cual desde hace un año y pico la tendencia y la recomendación que podemos hacer y que debemos hacer hoy aquí es que el gluten nunca se debe introducir antes de los 4 meses ni después de los 6 meses, sino en ese ciclo de 4, 5, 6, 7 meses hay que empezar a introducir el gluten, porque a lo mejor si vamos introduciendo el gluten en pequeñas cantidades vamos haciendo que el organismo pueda tener cierto grado de tolerancia o de inmunidad. Es como si fuese una vacuna. O sea, repetimos el periodo no antes de los 4 meses. No antes de los 4 meses y no después de los 6 meses, porque es cuando, ya digo, el sistema inmune del individuo se acaba de desarrollar a los 3 años aproximadamente. O sea, que el niño cuando tiene 4 meses, 5 o 6, ya tiene que estar empezando a consumir alimentos con gluten. Sería recomendable, todas las madres, todos los padres, incluso la mayor parte de los médicos que nos están oyendo en este momento, pues pueden pensar que estamos diciendo que no, que esto se decía que es hasta los 7 meses. Pero sí, yo llegué a escuchar eso, ¿no? Por eso es que son recomendaciones nuevas. Esto cambia todo. O sea, esto va cambiando. Doctor, ¿usted no tiene la sensación, sobre todo en la cuestión de los niños, que cada año hay un cambio nuevo, ¿no? En medicina un libro se hace viejo a los 5 años. Yo he escrito libros. Yo creo que antes, ¿no? Porque sí, pero que a los 5 años parece que cambian de un año para otro, ¿no? Afortunadamente y para bien, ya digo, porque... Por ejemplo, en el caso de los niños, usted que es pediatra, ¿no? ¿Cuántas veces se ha cambiado la posición del niño, no? Boca abajo, boca arriba, de lado, no, para el izquierdo, para el derecho. En estos momentos estamos en boca arriba o de lado, ¿no? En este momento la recomendación que hay que hacer oficial es boca arriba. Boca arriba. La recomendación oficial, la que nos recomienda la Asociación Española de Pediatría. Pero no le extraña a usted que dentro de 2 años digan del lado derecho. El niño puede dormir del lado derecho y del lado izquierdo perfectamente. Yeah. Lo que pasa es que usted me pregunta a mí como... Sobre todo cuando hablamos de niños, los cariños diríamos muy desinquietos, que no se están quietos en una posición, va cambiando de todo, ¿eh? ¿Y qué hacemos con ese niño que con 7 meses se gira y duerme boca abajo? ¿Lo va a estar despertando continuamente para que duerma boca arriba? Es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que al margen de la evidencia científica, que es fundamental, hay que tener sentido común en medicina. Doctor, precisamente lo de la alimentación también vemos muchos cambios, ¿no? Y unas cosas que eran buenas hace unos años ahora son malas, y otras que eran buenas... Sí, antes podían ser buenas simplemente por empirismo, es decir, porque esto parece que es bueno y entonces es bueno y se deja, pero si ya digo, nosotros avanzamos en la ciencia con el método científico, es decir, estudiamos, hacemos hipótesis, estudiamos, investigamos, hacemos tesis y llegamos a conclusiones. Entonces, pues las cosas que a lo mejor hace 10, 15 o 20 años pensábamos que eran muy buenas, hoy hemos demostrado que es justo lo contrario, pues ese es el avance. El doctor Luis Ortigosa nos presenta hoy en nuestros estudios una guía que he tenido la oportunidad de leer, es muy clarita, muy buena de leer, se lee rápidamente y además entiende uno rápidamente lo que es la enfermedad celíaca. Una guía que usted tenía muchas ganas de publicar. Sí, esta es una guía, realmente es una guía que hemos consensuado. Esta guía la firman conjuntamente compañeros pediatras del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Materno Infantil de Las Palmas. Es una guía editada por la Dirección General de Salud Pública y, como pueden ver, se llama una guía didáctica sobre enfermedad celíaca, que básicamente va a ir destinada a padres y a educadores. Es una guía que se está empezando a distribuir sobre todo en colegios y la guía está estructurada en varios capítulos. Unos primeros capítulos donde se hace pues una introducción de explicarles qué es la enfermedad celíaca, qué síntomas tiene, cómo se diagnostica y cómo se trata, para pasar a continuación pues a explicar la importancia de que en el colegio se conozca cuando un niño celíaco va a llegar, cómo se le debe recibir por parte de los profesores, por parte de sus compañeros, cómo debe ser el comedor escolar para el niño celíaco. Al final de la guía pues hay una serie de direcciones y teléfonos útiles en internet de asociaciones de celíacos, incluso un pequeño glosario de términos como, por ejemplo, cuando hablamos de anticuerpos antitransglutaminasa o marcadores serológicos, pues que la gente pueda llegar a la guía y saber qué es. Además, la guía está planteada en forma de preguntas y yo creo que todavía es más sencilla de entender. Hay algunas de estas preguntas que todavía no hemos respondido, a ver si conseguimos que también el programa de hoy sea una especie de guía, como por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante, ¿se puede fiar? Porque claro, la persona llega al restaurante y dice, yo soy celíaco, por favor, que lo que pida no tenga gluten. Pero ¿y quién confirma que la preparación no ha sufrido una contaminación de gluten? Claro, eso es importante, es que ese es el día a día del celíaco. Por eso antes decíamos, Jackie y Mr. Hyde, decir, es muy fácil hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca si lo sabemos hacer, y decirles, señores, ya tienen ustedes el problema resuelto, hagan una dieta sin gluten. Pero después la realidad es esa, voy a un restaurante y le digo, mire señor, yo soy celíaco. ¿Sé qué? Muchas veces ya cuando la primera respuesta es que cuando usted vaya a un restaurante y usted diga que soy celíaco y la otra persona le diga celíaco, váyase a otro,
Ahora, pues resulta que si ya cada vez vamos a más restaurantes, dice, sí señor, celíaco, usted es un intolerante al gluten, no se preocupe, nosotros sabemos. Entonces, preparar una dieta sin gluten es muy sencillo. Hay que tener una serie de requisitos básicos, no contaminar con productos que contienen gluten, saber cuáles son los productos que por naturaleza no lo contienen, y el proceso de elaboración de una dieta sin gluten es sencillo si se conoce. Yo creo que no tenemos tiempo hoy aquí de ir cayendo en detalles, pero cada vez hay más restaurantes en Canarias, más hoteles en Canarias que ya conocen lo que es la enfermedad celíaca y están más comprometidos con la importancia de dar un buen servicio a la persona celíaca. En una situación parecida estamos cuando hablamos de comedores escolares, ¿no? Exacto, eso es. ¿Cómo puedo tener yo la garantía de que mi hijo en el comedor escolar no va a estar comiendo alimentos que contienen gluten? Ya cada vez, ese es un tema que afortunadamente en los últimos años ha cambiado de una forma radical en Canarias. Ya estamos viendo como muchísimos comedores escolares que están concertados con caterings, no vamos a decir nombres comerciales, esos caterings están perfectamente controlados y se saben que conocen perfectamente cómo se elabora un menú sin gluten. Aquellos comedores que tienen su propio comedor, aquellos colegios que tienen su propio comedor, ya se les ha enseñado, se les está enseñando a cómo elaborar estos menús sin gluten. Esta guía va a servir, porque si usted ojea bien la guía, la parte final, prácticamente la mitad de la guía está pormenorizada para que el personal de cocina conozca perfectamente todos los pequeños detalles que debe conocer para hacer una buena dieta sin gluten. Porque es muy difícil preparar un alimento sin que se contamine con gluten. Es muy fácil, ¿sí? Es fácil. Lo que pasa es que hay que conocerlo, hay que saber, por ejemplo, cuestiones básicas, pues en la despensa pues tener un apartado para tener los productos sin gluten separados. Cuando vamos a elaborar un menú para 1000 personas en las que hay personas que pueden ser celíacas, personas celíacas en un colectivo escolar, afortunadamente no son muchas, pero si hay 5 o 6, vamos a elaborar primero el menú sin gluten para evitar contaminaciones si lo hacemos a continuación de un menú. Claro, porque uno puede despreciar las cantidades. Por ejemplo, alguien está haciendo un potaje en el que supuestamente no hay nada que contenga gluten. No tiene por qué haberlo. Se cae un poquito de harina, una pizca. Bueno, si cae una pizca no pasa nada. No pasa nada. Vamos a tampoco a caer en la neurosis. Es decir, lo ideal es tener 0% de gluten, pero si pasa ese incidente, es decir, cae una pizca de harina, no pasa nada. Una cuchara de harina sería otra cosa. Una cucharada de harina en un día no pasa nada. Una cucharada de harina todos los días es muy importante. Ese es el mensaje. Es decir, y el mensaje que tenemos que dar es que si en un momento determinado hay una transgresión dietética o hay un pequeño error, no pasa nada. Pero lo que no podemos hacer es un error cotidiano, diario. Doctor, hemos hablado de muchas cosas. Me gustaría, sobre todo, conocer su preocupación en este momento en el mundo de la celiaquía. Además de esas personas que no están diagnosticadas, ¿qué le preocupa en estos momentos, doctor? Hombre, yo creo que preocupa primero la ley de etiquetado, es una ley europea que va a entrar en vigor en el 2012, que hasta ahora no había, para definir perfectamente que las industrias deben tener un etiquetado claro, conciso, para todos aquellos alimentos que no contienen gluten. Eso ha sido una asignatura pendiente en España y en Europa, y que afortunadamente se están poniendo los pasos para que eso deje de serlo, porque es muy importante. Porque ahora mismo llega un consumidor a un supermercado, coge uno de esos productos y no sabe exactamente si tiene gluten o no. La mayor parte de ellos afortunadamente ya están con un etiquetado, con un signo, tienen unos símbolos que ponen este producto es sin gluten. Hay unos símbolos que se llaman sin gluten de la FACE, de la Federación de Asociaciones de Celíacos, lo tienes ahí está el símbolo internacional, que es una espiga barrada en un círculo, que significa que este producto probablemente no contiene gluten, pero es un símbolo que tenemos también que observarlo con precaución, efectivamente. Vamos a mostrarlo aquí a pantalla. ¿El verde qué significa exactamente? De esos dos símbolos que tienen ustedes ahí en pantalla, el que está arriba, el verde, significa que ese producto se puede consumir con total seguridad. Es un producto que está estudiado y analizado desde que sale del campo ese cereal hasta que pasa por todo el proceso industrial y llega a la estantería del consumidor. Digamos que este símbolo lo tendría el producto que cuesta un poco más caro. Que cuesta un poco más. Y después está el otro símbolo de abajo, que es un símbolo que es un círculo con una espiga de trigo barrada, cortada, que fue el primer símbolo con el que se empezó. Ese es el símbolo internacional, hace ya 25 años salió del Reino Unido, y significa que ese producto no contiene gluten, pero no hay ningún organismo que realmente lo regule. Con garantía. Con garantía. Y después vemos otro simbolito que me imagino que lo habrá visto usted también, que es como un circulito y pone en medio del circulito sin gluten. ¿Se puede fiar uno de esos? No. No se puede uno fiar. No se puede fiar. Porque usted, por ejemplo, que es una persona que ya tiene unos buenos conocimientos de enfermedad celíaca, pues ahora resulta que usted decide poner una panadería y dice, bueno, yo voy a empezar a elaborar panes sin gluten, pero no tiene los conocimientos suficientes y
puede tener contaminaciones cruzadas que hemos dicho, pero usted lo está haciendo con total confianza y con total honestidad. Usted lo quiere hacer bien y además usted pone, este producto está hecho sin gluten. Y sin embargo puede tener trazas importantes de gluten, con lo cual, desgraciadamente, no se puede uno fiar. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España edita anualmente unos listados que tienen todos los celíacos en el que ponen nombres comerciales para tenerlo. Y ahora, desde hace muy pocos meses para acá, 2 meses, hay un lector de código de barras, que se acerca al producto, se toca y dice, ¿contiene gluten o no contiene gluten? Quiere decir que eso ya es un gran avance. Claro. Desde luego que sí. Pues doctor, ha sido de verdad un placer, como siempre, mantener una conversación con usted, aprender algo más de la celiaquía. La frase, doctor, para terminar, como conclusión, ¿cuál sería? Bueno, ¿de qué quiere que hablemos? ¿De botánica o de celiaquía? Eso desde luego nos llevaría otros 30 minutos porque Luis Ortigosa también es un enamorado de las plantas y eso desde luego nos llevaría mucho más tiempo, pero de verdad que es un placer escucharlo hablar así de clarito sobre el mundo de la celiaquía y sobre los problemas que afectan a los celíacos, que pueden ser ustedes, porque ya hemos dicho que hay 17.000 canarios que no lo saben, que todavía no se les ha diagnosticado esta enfermedad. Luis Ortigosa, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y encantado para cuando ustedes quieran pues hablar de este tema o de otros. Muy bien, un placer además que haya decidido presentar la guía aquí en este programa, la guía didáctica a la enfermedad celíaca. Gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa. Que tengan un buen día, pásenlo bien.